Historia antigua de la península ibérica es la subdivisión de la ciencia histórica 1 y la periodización del tiempo histórico correspondiente a la Edad Antigua general y limitada espacialmente a la península ibérica. Cronológicamente comienza a finales del segundo y comienzos del primer milenio antes de Cristo, cuando empieza a haber referencias a esta región en fuentes escritas, lo que propiamente es protohistoria de la península ibérica. Dado que no se produjeron localmente, sino en otros lugares, y termina en la antigüedad tardía, con el declive del Imperio Romano desde la crisis del siglo III. La invasión de los pueblos germánicos año 411 y el asentamiento definitivo de la Hispania visigoda que pervivió hasta el año 711. Ni el comienzo ni el final de la Edad Antigua en la península ibérica significaron cortes bruscos, sino seculares periodos de transición. Durante el primer milenio antes de Cristo se produjo un intenso contacto, especialmente en el este y sur peninsular, entre los llamados pueblos indígenas y los llamados pueblos colonizadores históricos provenientes del Mediterráneo oriental. Tartesios en la zona sur-occidental, región denominada Tartes Turbetania, en torno a la desembocadura del Guadalquivir, que en época antigua era una extensa albufera en Lacus Ligustinos. Se desarrolló durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo la cultura tartésica. Las fuentes semitas hacen referencia a esta cultura con el nombre de Tarshish, como una zona al extremo del Mediterráneo occidental, caracterizada por su riqueza metalífera y que se relaciona con la navegación fenicia. Iberos y celtas. La historiografía tradicional identificó con las categorías iberos y celtas a los pueblos prerromanos de la península ibérica, aunque obsoleta en cuanto a determinados extremos que se han demostrado erróneos. La población de la península por grupos de supuesto origen norteafricano o semítico, los iberos y centroeuropeos, los celtas. La clasificación sigue teniendo validez genérica. Colonización fenicia. Las evidencias arqueológicas sitúan la fundación de Málaga entre los siglos IV a.C. y VIII a.C., además de Gadir y Málaga, y de la segura presencia fenicia en las ciudades tartésicas del entorno del Lacus Ligustinus. Colonización griega tras la batalla de Alalia, 537 a.C. Los foceos debieron evacuar Córcega y buscaron refugio en Masalia, la actual Marsella, y Emporion, la actual Ampurias, que había sido fundada con anterioridad. No está claro si a partir de Masalia o de las colonias griegas del sur peninsular. Colonización cartaginesa a partir de la caída de Tiro ante Nabucodonosor. Segundo, 572 a.C., el Estado cartaginés sustituyó a las metrópolis fenicias en el control de las factorías comerciales costeras mediterráneas. Hispania romana. La vid fue introducida por los griegos o púnicos acaso hacia el siglo IV o V. Hay testimonios paleobotánicos muy anteriores. Un viejo nombre situable hacia el sudeste de la península es el de Oinosa, que alude al vino. El vino de la Turbetania es el actual de Jerez, Montilla, Málaga, etc. Una ánfora romana llevaba la marca de Vinum Gaditanum. Plinius menciona el vino del Lauro en la Bética como uno de los mejores de la tierra. Una inscripción alude a plantaciones de cepas de Falernus, tierra de la Campania, en la Bética, y algunas monedas de esta región llevan el racimo como emblema. Abundaba también en las zonas de Levante, Cataluña, famoso el que hoy llamamos el Maestrazgo, Tarragona y Aragón, en el Algarve, en tiempos de Polibios, mediados del siglo II a.C. Un litro venía a costar un real de nuestra moneda actual conquista, desde que el sitio de Sagunto justificó el desembarco de Romano en Ampurias, 218 a.C. La península ibérica fue un escenario clave en la Segunda Guerra Púnica, mientras Aníbal cruzaba los Alpes y desarrollaba sus espectaculares pero infructíferas campañas en Italia.
La batalla de Cartagena, 209 a.C., no solo significó privar a los cartagineses de su principal base militar, sino que permitió a Escipión Africano ganarse la fidelidad de un buen número de potentados indígenas al liberar los rehenes que allí se custodiaban. El episodio se mitificó como ejemplo de virtudes, clemencia y continencia de Escipión. Hacia finales del siglo III a.C., finales del siglo III a.C., se produjo la intervención romana en el contexto de las guerras púnicas, que dio inicio a un profundo proceso de romanización. Guerras civiles. Después de la toma de Numancia, se produce una prolongada pausa en la anexión romana de nuevos territorios peninsulares, y se produjo la conquista romana de las Baleares, a cargo de Quinto Cecilio Metelo Baleárico, 123 a 121 a.C., guerras cántabras desde el 29 hasta el 19 a.C., una serie de campañas que inicialmente pretendía conducir personalmente el propio emperador Augusto, residió más de 2 años en Tarraco entre el 29 y el 26 a.C., que se convirtió así en el centro político del imperio, pero que fueron dirigidas por Agripa, incorporan la zona septentrional hasta el mar Cantábrico. Alto Imperio continuó el culto a las numerosas divinidades prerromanas: Epona, Ataecina, Cernunnos, Cefiros, Pavonios, Lugnitón, al que se añadió como elemento homogeneizador el culto imperial, testimoniado en templos en Hispalis, Asturica, Augusta, Baelo, Claudia y Tarraco. Bajo Imperio. La decadencia de la vida urbana en el Bajo Imperio a partir de la crisis del siglo III conllevó un proceso de ruralización, evidenciado arqueológicamente en la profusión de villas romanas dispersas por todo el territorio. Martirio de Santa Eulalia de Barcelona, de Bernat Martorell, ca. 1430. La representación se realiza sin criterios historicistas, con los ropajes del siglo XV. Muchas localidades españolas tomaron como patrones a mártires de las persecuciones de época romana. Conquistadores de la península ibérica. Iberia fue el nombre dado por los griegos a la península, aunque la parte que más conocían era la zona meridional mediterránea, en torno al río Iber. Hispania era el nombre utilizado por los romanos para designar a la península ibérica, posiblemente de origen púnico. Más tarde, después de la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón y las conquistas de Granada y la mayor parte del Navarra, se empezó a llamar España a los territorios resultantes. Por simplificación entre los no españoles, aunque la unificación jurídica de todos estos reinos no estuviera consolidada hasta el siglo XVIII, con los Borbones. Hasta finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, todos los pueblos de la península ibérica se consideraban españoles. Como actualmente los diversos pueblos de Escandinavia se consideran escandinavos, o los de la península balcánica se consideran balcánicos, y los de la península europea son todos europeos. Con dificultad, los portugueses se sintieron obligados a dejar de llamarse también españoles, a fin de no ser tomados por castellanos. A medida que se desarrollaba la castellanización de otros reinos de la Hispania, por la manifiesta imposibilidad histórica, política y cultural demostrada de continuar llamando a los portugueses españoles, sin que pudieran ser confundidos por los castellanos por otros pueblos que gobernaban dentro y fuera de la península hispánica, se empezó, desde entonces, a utilizar la expresión ibérico para designar a los dos pueblos de la península hispánica, ahora preferentemente llamada por el neologismo península ibérica. Este proceso fue paralelo y similar al que surgió en el exterior de llamar español al idioma castellano, convertido en la única lengua oficial por el gobierno español.
hasta que cambiaron la designación oficial del Estado, con la creación de la denominación oficial Reino de España en el siglo XVIII, y el cambio del título de los reyes de León, Castilla, Aragón, Sicilia, etc. para los reyes de España con fines simbólicos de unificación administrativa y para la nueva presentación internacional de la monarquía de la meseta. Evolución histórica. Iberia fue el nombre dado por los griegos a la península, aunque la parte que más conocían era la zona meridional mediterránea, en torno al río Iber. Hispania era el nombre utilizado por los romanos para designar a la península ibérica, posiblemente de origen púnico más tarde. Después de la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón y las conquistas de Granada y la mayor parte del Navarra, se empezó a llamar España a los territorios resultantes. Por simplificación entre los no españoles, aunque la unificación jurídica de todos estos reinos no estuviera consolidada hasta el siglo XVIII, con los Borbones. Hasta finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, todos los pueblos de la península ibérica se consideraban españoles. Como actualmente los diversos pueblos de Escandinavia se consideran escandinavos, o los de la península balcánica se consideran balcánicos y los de la península europea son todos europeos. Con dificultad, los portugueses se sintieron obligados a dejar de llamarse también españoles a fin de no ser tomados por castellanos. A medida que se desarrollaba la castellanización de otros reinos de la Hispania, por la manifiesta imposibilidad histórica, política y cultural demostrada de continuar llamando a los portugueses españoles, sin que pudieran ser confundidos por los castellanos por otros pueblos que gobernaban dentro y fuera de la península hispánica, se empezó, desde entonces, a utilizar la expresión ibérico para designar a los dos pueblos de la península hispánica, ahora preferentemente llamada por el neologismo península ibérica. Este proceso fue paralelo y similar al que surgió en el exterior de llamar español al idioma castellano, convertido en la única lengua oficial por el gobierno español, hasta que cambiaron la designación oficial del Estado, con la creación de la denominación oficial Reino de España en el siglo XVIII y el cambio del título de los reyes de León, Castilla, Aragón, Sicilia, etc. para los reyes de España con fines simbólicos de unificación administrativa y para la nueva presentación internacional de la monarquía de la meseta.